Hemos preguntado para que brevemente nos informe porque hay algunas características del estado de emergencia que compete también a la población en lo que significa el buen uso de los recursos. El tema de la corrupción está latente en todas estas situaciones en las que hay desembolso de dinero, y qué exigencias, qué vigilancia tiene que hacer la población con respecto a este estado de emergencia. Y le hemos pedido el comentario al doctor José Naupari Wong, que ya está en línea, una llamada telefónica, para preguntarle: doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué significa el estado de emergencia, tanto para las autoridades como para la población en general? Bienvenido. En esta oportunidad se me pide un breve comentario en torno a lo que implica o lo que significa, para ser más, digamos, genuino con la consulta que se me ha hecho, la declaratoria de un estado de emergencia. Sobre el particular, habría que recordar que un estado de emergencia se declara fundamentalmente cuando hay una grave alteración, ¿no?, de la paz y el orden interno, cuando hay una catástrofe, por ejemplo, como las que lamentablemente han ocurrido a consecuencia del ciclón Yaku, o cualquier evidentemente hecho medianamente grave, ¿no?, que altere la vida o que ponga en riesgo, si se quiere, la vida de la nación, o incluso podríamos decir la supervivencia del Estado. Ahora bien, ello que implica o que va a conllevar a que se faculte, ojo, no es un tema imperativo, sino facultativo, que se pueda restringir o suspender, aunque en realidad el término suspensión sí también podría darse en términos, la utilización del término suspensión o relativización, si se quiere, de algunos derechos fundamentales vinculados con la libertad personal, libertad de tránsito, ¿no?, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión. ¿Con qué objeto? Justamente con el objeto, o estas restricciones de derechos fundamentales o medidas que restringen estos derechos fundamentales van a tener que estar directamente vinculadas con lo que causa el estado de emergencia. Entonces, y ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque no es que estoy en estado de emergencia porque hubo el ciclón Yaku, ¿no?, o porque han habido los huaicos y entonces voy a entrar a cualquier casa o detener a cualquier persona. No. Las medidas, aparte de ser proporcionales, porque el principio de proporcionalidad nunca se pierde o nunca debe dejar de ser respetado en un Estado constitucional y democrático de derecho, aún en un estado de excepción, un régimen de excepción como es un estado de emergencia, implica que necesariamente cada medida que adopte el Estado, cada intervención que realicen las fuerzas del orden, tiene que estar directamente vinculada con el objeto de la declaratoria del régimen de excepción, en este caso, por ejemplo, los desastres naturales. Tiene que haber una relación o nexo de causalidad entre la medida que eventualmente intervenga, restrinja, suspenda la libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio o libertad personal, y ese objeto que implicó la declaratoria del régimen de excepción, ¿no? Y que evidentemente esa medida tendrá que ser proporcional, no es decir, entonces detengo a una persona o retengo a una persona porque hay un estado de emergencia y la voy a tener 10, 30 o 5 días presa, ¿no? O por ejemplo, no hay una fiesta infantil y como está prohibida la libertad de reunión, voy e intervengo en la fiesta infantil y detengo a todos los padres de familia de una fiesta infantil. No. En principio tiene que haber una relación con esa causalidad, donde eventualmente sí podría intervenir en ello. Por ejemplo, cuando la causa del estado de emergencia era el tema del COVID. ¿Por qué? Porque en el tema del COVID, ¿qué buscaba? Evitar justamente que existan concentraciones, no por un tema de alteración al orden público en sí mismo, sino por un tema de salud. Y ahí también hay otro tema particular. En el caso de las emergencias sanitarias no tienen su amparo directo en el 137 de la Constitución, sino que hay normas especiales que regulan la declaratoria de los estados de emergencia sanitaria. Y por ejemplo, en el caso del estado de emergencia sanitaria, ello no implica la restricción de estos derechos, sino la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria lo que busca es más bien permitir que, digamos, se puedan hacer estas compras por emergencia, ¿no?, fuera de la ley de contrataciones, por decirlo de alguna manera, o en todo caso sin proceso de selección. Entonces, sintetizando, ¿no?, un estado de emergencia es aquel que declara el Poder Ejecutivo como consecuencia de grave alteración, evidentemente temas que afecten o pongan en riesgo, ¿no?, la paz y el orden interno, ¿no?, temas vinculados con catástrofes como lo que ha ocurrido y que facultan ello, no solamente, así lo decía el Poder Ejecutivo, a la intervención de las Fuerzas Armadas, sino fundamentalmente la suspensión
por un plazo máximo de 60 días, que evidentemente podrían ser prorrogables, de la libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, libertad personal, ¿no? Y libertad de tránsito. Pero, nuevamente, todas las medidas que se adopten van a tener que estar directamente vinculadas y ser proporcionales al objeto de la declaratoria de emergencia. Un abrazo. Clarísimo, muchas gracias al doctor Naguari de lo que significa el estado de emergencia.